Buenas tardes, compañeras y compañeros. Al fin viernes, Moreno. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos y todas? Hoy es 22 de enero y ya van 41 viernes que estamos haciendo el programa a la distancia. Hoy, por favor. Lo que pasa es que estamos y seguimos en el contexto de pandemia. Queremos hacer llegar un saludo especial para quienes nos escuchan y mencionamos a nuestros y a nuestras oyentes de Radio Urbana de Comodoro Rivadavia y de Río FM 95.5 de Colón, Entre Ríos, donde nuestro programa se retransmite. Hoy, en la Hora de Moreno, tenemos un programa reflexivo, propositivo y con pinceladas de la historia peronista reciente. Escuchémoslo. Guillermo Moreno, en su columna de hoy, reflexiona sobre la situación de YPF, sobre su pérdida de valor y nos cuenta cuándo comienza el desorden en la empresa estatal. En su análisis, Guillermo hace extensiva esta situación a las empresas de nuestro país, producto de la situación económica, y además va a comentar sobre sus posibles desenlaces. Cristian, otro programa más con este formato y van un montonazo, pero ya volveremos a la normalidad. Mire, hoy estuvimos reflexionando sobre lo que está aconteciendo con YPF. Bueno, eso se emparenta con lo que dijimos que este año, el año 2021, la economía va a transitar entre la anomia, si el pueblo decide no soportar la actual situación, o la depresión económica. ¿Y qué es la depresión económica? Y bueno, lo habíamos dicho, es la destrucción de valor en la economía argentina. ¿Y qué es lo que está aconteciendo con YPF? Bueno, exactamente eso, la destrucción de valor. Una compañía que hoy, como mínimo, tenía que tener una capitalización bursátil de 15.000 millones de dólares, está en el 10% de ese valor. Claro, solo YPF, y no. Eso empieza a pasar con el conjunto del patrimonio argentino. Naturalmente la capitalización bursátil de las compañías expresa eso en un esquema muy particular que es el mercado de capitales, sea el local, sea el internacional. Pero y entonces estamos en un lío muy grande. ¿Y esto a qué se debe específicamente? Bueno, a que la empresa tiene una deuda de 6.000 millones de dólares que no está en condiciones de cumplir, de honrar. Pero ¿cómo? ¿Una petrolera no está en condiciones de pagar su deuda? No, no está en condiciones de pagar su deuda. ¿Y cuándo se endeudó? Y se endeudó en la época de la gestión de Galucho. ¿Y por qué lo hicieron? Y bueno, se suponía que lo hacía para financiar su plan de negocios. Pero tanto, y bueno, ahí viene el problema, y encima un plan de negocios fallido. Entonces, un endeudamiento enorme sobre un plan de negocios incorrecto da como resultado que la petrolera argentina, hoy, con todos sus yacimientos, potencialidades, recursos humanos, edificios, mercado, vale 1.500 millones de dólares. Claro, para nosotros parecería que eso es una enormidad de plata, pero de ninguna manera. De ninguna manera. Imagínense que cuando Kicillof decide comprar la mitad de YPF a Repsol, que era lo que Repsol tenía,
le vende el 51% de las acciones, el otro 49% cotiza como toda empresa de oferta pública, en este caso en el mercado de Nueva York, paga 5.000 millones, valor presente neto, como le dio bonos a futuro, el Tesoro va a terminar pagando con los intereses implícitos en esos bonos a largo plazo cerca de 8.000, por la mitad de la compañía, 51%. Y ahora vale 1.500 toda la compañía. Bueno, estos desórdenes que se producen van indicando cómo estamos. Lo demás, y lo demás son cosas que se dicen. El presidente puede decir lo que quiera, pero esta es la realidad objetiva. Y esto pasa en todas las compañías de la Argentina, en todas. Todas las compañías de la Argentina hoy valen muchísimo menos. Y esto es la depresión económica, porque a futuro no hay rentabilidad. Entonces, si una compañía se vende, entre otros criterios, por lo que puede llegar a facturar en los próximos años, y lo que puede facturar en los próximos años está dado por un mercado que va a la baja, y bueno, el precio de la compañía va a la baja. Y si eso pasa en toda la economía, y eso es la depresión. A esto nos vamos a enfrentar, y si Alberto Fernández no cambia, sí. ¿Y hay posibilidad de que Alberto Fernández cambie? Y a esta altura del partido parecería que no. El reportaje de nuestro programa de este viernes será a nuestra querida compañera Pimpi Colombo en su rol de referente del partido Principios y Valores en la ciudad de Buenos Aires. Pimpi abordará a la ciudad, sus políticas, por supuesto desde nuestra mirada y desde nuestra herramienta electoral. Hola Pimpi, ¿cómo te va? Al fin viernes. ¿Qué tal, Adri? Qué lindo vernos. Qué bueno que hagamos ahora esta modalidad hoy. No sé si la haremos siempre, probaremos, vos dirás. Sí. Bueno, seguimos con nuestras charlas, reportajes, y en esta oportunidad es con vos, Pimpi, una columnista destacada de La Hora de Moreno, pero por supuesto que una militante de fuste con una larga e importante trayectoria militante a quien queremos muchísimo y respetamos muchísimo también. Y bueno, como saben nuestros oyentes y nuestras oyentes, hemos lanzado el partido Principios y Valores, nuestra herramienta electoral, representativa del Movimiento Nacional Justicialista. ¿Y quién es nuestra referente en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal? La compañera Pimpi Colombo está al frente de la puesta en marcha del partido Principios y Valores en la ciudad de Buenos Aires. Así que, Pimpi, contanos un poco cómo está, en qué estado de situación está el partido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, has visto que siempre el mes de enero es un poco desordenado, pero estamos muy en acción. Incluso ayer estuvimos, como estamos poniéndonos una vez a la semana en la esquina de Tucumán y Esmeralda, por Esmeralda, para sentar una presencia, porque ahí tenemos nuestra sede partidaria. Entonces nos ponemos en la calle, difundimos, hacemos adhesiones, recibimos las adhesiones de las personas que nos van a acompañar en el armado del partido, y los sábados también estamos saliendo. Mañana vamos a estar en Soldati a la mañana, pero también otro grupo va a estar en el Parque Centenario, otro grupo va a estar por Caballito, y otro grupo va a estar en Lima y Carlos Calvo, y a la tarde vamos a estar en el Parque Lezama, que ya lo estamos convirtiendo en una tradición. Tenemos una unidad básica, Parque Lezama, ahí cerca de la Calecita. Vamos vamos los sábados de 4 a 7, y ahí capitanea el grupo la Nidia Lirola, que es una capa total, tiene un manejo de situación muy lindo. En fin, estamos de una manera muy interesante todo el tiempo con las fichas en la cartera,
las compañeras, por si, has visto como uno dice, si te sale una oportunidad en la calle nunca hay que desaprovechar. No, Bueno, acá también cabe absolutamente. ningún Así tipo de que oportunidad, Pimpe, hay que desaprovechar. exactamente, mira, justo esta mañana llevo el auto a San Telmo para, una, para un service. Me voy caminando así y veo que estaban unos compañeros que tienen unas cooperativas y me acerco porque no sabía que tenían una sede, nos ponemos a charlar y bueno, alguna adhesión sumamos, así que bueno, estamos así, ayer hicimos una reunión, nos vamos organizando, vamos a tener un plenario de militantes en la primera semana de febrero con Guillermo. En este caso, para mí, para todos nosotros, una responsabilidad muy grande porque Guillermo es nuestro referente y nuestra conducción nacional, pero él está apuntando al desarrollo y a una candidatura en la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos que llevar digamos, toda la responsabilidad de la tarea en la capital. De alguna manera nos hemos propuesto la posibilidad de que yo vuelva a ir a la legislatura para que hagamos un espacio de rearmado nuestro en la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires, mira, hay una cantidad de prejuicios o de convenientes justificaciones por parte del PJ y Capital desde hace añares, Mira, vos te acordarás que lo discutíamos ya cuando estábamos con Guillermo en el gobierno, que terminamos en el 2013, imagínate, íbamos a las reuniones de Unido y Organizado y siempre nuestra discusión era que probablemente un rol importante del peronismo de la capital sea disponer de una cantidad importante de votos para el proyecto nacional, más que tanto pensar si ponemos o no ponemos el jefe de gobierno, que bueno, en algún momento deberíamos poder también aspirar a eso. Sí, sí. Pero sobre todo, hay como un prejuicio en el sentido de decir que en la capital el voto es progresista y entonces no hay que mostrar a los peronistas, hay que poner gente diferente. Eso fue lo que Alberto Fernández promovió durante todo el gobierno de Néstor, que Néstor lo responsabilizó del armado en la capital y eso fue un desastre. Fue un desastre porque Alberto fue el responsable, como lo es ahora, de llenar el gobierno de no peronistas y de taparle la boca al peronismo de la capital, impedir que funcione, impedir la riqueza que tienen nuestras unidades básicas, nuestras expresiones espontáneas, naturales, de corazón. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad, porque si vos te pones a pensar, primero, ¿cuántos años hace que gana el PRO en la Ciudad de Buenos Aires? Qué progresismo, ¿no? El PRO en la Ciudad de Buenos Aires, punto 1. Punto 2, vos fíjate que el otro día yo me acordaba que en el año 2009, cuando Filmus no quiso ser candidato a diputado porque él ya era senador y demás, y todo esto, tuvimos a Heller de candidato. A Heller nos pusieron de candidato. Adriana, no llegamos al 10% de los votos. Los votos peronistas se fueron con Pino Solana, que sacó más de 25 puntos. Eso fue una cosa impresionante. Y después los votos peronistas se fueron desparramando. Mucho voto peronista se fue hacia el PRO porque las opciones no peronistas que se armaban desde el PJ Capital eran chocantes, no representaban. Creo entonces que nosotros tenemos en ese sentido una oportunidad y un gran desafío de poder construir el mensaje para el peronismo porteño, que como por sus propias características, por el hecho que esta es la capital federal, por el hecho que parece que está tan a mano la resolución de las cosas nacionales acá, que el militante y el ciudadano y la ciudadana de la ciudad de Buenos Aires están muy cerca de las cuestiones nacionales, aparte de sus cuestiones vecinales. Y creo que eso nos desafía que nuestro programa no deje jamás de tener esa presente, esa característica esa de ser impronta. nacional Sí, esa y al impronta mismo nacional. tiempo de recuperar
las cosas que nos pasan en la vida cotidiana a los que vivimos en la ciudad. El hecho de que, fíjate vos, el negocio del arreglo de las veredas que tiene Rodríguez Larreta, que es una vergüenza y que, por supuesto, se dedica en las zonas que son visibles, en las zonas más céntricas, mientras tiene donde rompe y pone, rompe y pone, rompe y pone, que no se puede creer lo descarado de ese negocio, y al mismo tiempo en los barrios ni le importa. Y vos es que el tema del arreglo de las veredas se tomara en serio, debería formar parte de una preocupación de un gobierno municipal, si se tomara en serio, no como un negocio, no con el objetivo eh, venal que tienen en este caso, porque vos pensás en las personas que tienen discapacidad. Vos pensás en las personas que se tienen que movilizar con silla de rueda, que tienen que llevar un carrito con un chiquito. Para todas esas personas, el hecho de que las veredas sean un desastre es una incomodidad, es un peligro. Lo mismo que no cuidar lo que pasa con los animales y no asegurar la higiene de las veredas, las personas que son ciegas. En fin, hay una cosa integral en cómo vos encarás una gestión de gobierno y si vos tenés o no tenés amor por tu pueblo, si te ocupás o no te ocupás. Y vos decís, ¿para qué quiere ser intendente una persona que no le interesa su pueblo, que no le interesa el bienestar de su gente? Así que yo creo que nosotros tenemos tenemos que posicionarnos en la oposición al oficialismo nacional y al oficialismo de la ciudad, que por lo demás son socios. Son socios como está claro y señalado acá en la figura de sus representantes. Y son socios en la política, son socios en las acciones y en las omisiones. Muy importante lo que decís, porque las acciones y las omisiones, o sea, hay toda una política pública o proyectos que son aprobados, que además muchos de ellos son negocios, pero omiten la ciudad profunda. La ciudad eso profunda por un lado, queda de lado. Por supuesto, eso desde ya. Mirá, temas que no tenemos que desentendernos nosotros. Cuando hicieron la Villa Olímpica, el espacio ese para el tenis y demás, destruyeron la cuestión sanitaria de Villa Soldati. Destruyeron porque construyeron de tal manera que cuando hay tormenta se inunda en Soldati, o sea, se perdió escurrimiento, sí, dañaron lo que ya venía difícil. ¿Qué me decís? El impacto, digamos, no hubo un estudio de impacto en el lugar donde se instalaba. Y eso, digamos, ya es una población vulnerable la de Villa Soldati. Exacto, ya tenía muchas dificultades. Exactamente. Bueno, esto es exactamente todo lo contrario. Del mismo modo que la deuda que vos tenés con universidades, con el sistema de salud, el compromiso de haber hecho un hospital en Lugano y que se convirtió en un centro de salud que ni siquiera funciona 24 horas. Por ponerte solamente un ejemplo, pero es en toda la ciudad. O sea, vos le sumás, si vos vas sumando como el manejo incorrecto, con ineptitud de la pandemia por parte del gobierno nacional, con la restricción al trabajo, la destrucción de los empleos y de la producción, la afectación de todos los sectores de clase media, tremendo, que puedan mantener un sueldo, pero una parte de su sueldo, y que aun si lo tuvieran completo con los niveles de acuerdos salariales que se han hecho, no lográs recuperar los aumentos de precio que tenés. Si vos le sumás a eso la falta de calidad de servicio, le sumás a eso el haberse retirado del sistema de salud, porque todo el sistema de salud estuvo puesto para atender el COVID, como si el COVID fuera la única situación de salud que las personas tenían que atenderse. Vos tenés como una especie de cóctel explosivo de todas cosas mal resueltas. Entonces vos tenés en los sectores, en los barrios más con más necesidades, en los sectores medios, en toda la ciudad de Buenos Aires vos vas a tener
vas a detectar que hace falta una respuesta que solamente se puede dar desde una óptica que el peronismo tiene y ha tenido, que es Bueno, el compromiso con la patria y con el pueblo, que es el saber que la ciudad de Buenos Aires es la capital y es la ciudad de todos los argentinos, y que por lo tanto tiene una gran responsabilidad de ser un lugar donde se pueda y se esté en condiciones de vivir adecuadamente. Mirá la discusión ahora sobre el tema del inicio de clase. eso es lo que te iba a comentar, Pimpi, terrible, Le terrible. escuchaba a la compañera Bonato, Alejandra, a la Alejandra, que es secretaria gremial en uno de los sindicatos, y ella decía, lo que más queremos es volver a la escuela. Ese es nuestro lugar, pero tiene que hacerse en las condiciones adecuadas. Claro, ¿Qué han hecho durante 9 meses? La situación de la edilicia de la ciudad de Buenos Aires con el gobierno de la Alianza, con De la Rúa, con Ibarra, y después con Macri, y después con Rodríguez Larreta, viene teniendo un deterioro, un desentendimiento que vos no lo podés creer. La ciudad que tiene mayor nivel de ingreso, porque vos pensás que el que gobierna la ciudad de Buenos Aires se beneficia en su administración con los ingresos brutos, se beneficia del hecho de que en la ciudad de Buenos Aires está en la cabecera de toda la empresa grande de la Argentina. O sea, el el poder gobierno de económico la está ciudad de asentado. Buenos Aires tiene por volumen de circulación de personas, por aporte a la economía cotidiana que hace esa circulación de personas, pero además por el funcionamiento de las empresas, tiene una capacidad, digamos, de recurso, un presupuesto que sin embargo se ha ido deteriorando sistemáticamente y que además en muchos casos, aunque teóricamente se ponga para un área, no resuelve los problemas edilicios de las escuelas. Hoy le escuchaba a la Alejandra hablando del tema, ¿qué tanto han resuelto los temas de circulación de aire para la puesta en marcha de las escuelas? ¿Cómo se han imaginado la logística para la vacunación, de modo que por lo menos hubiera permitido decir, bueno, vamos a vacunar por escuela? Vamos a vacunar por escuela, entonces cuando hayamos vacunado en esa escuela podemos empezar las clases. Y después en otra, o sea, poca cabeza, Pero dicen poco que no hace interés. falta vacunar a los docentes para el inicio de clase. Bueno, Bueno, eso es una no es cosa. un cuidado, digamos, no hay cuidado para garantizar las condiciones para el retorno a las clases, y no hay cuidado de los maestros y las maestras. Exacto. Mira, todo, y de la familia. En fin, yo creo que estos, hasta ahora, 10 meses de cuarentena, no han sido debidamente aprovechados. Aunque en algunos aspectos vos decís, sí, se han hecho muchas cosas de ampliar la capacidad, sobre todo de internación y de terapias, razonablemente pensando en prepararse para lo que pueda ser una explosión con el COVID, pero no se ha hecho el mismo esfuerzo en relación al tema educativo. No se ha hecho el mismo esfuerzo. No se proyectó, teniendo en cuenta lo grave que es para los niños y las niñas no poder asistir a la escuela. Es gravísimo para la comunidad educativa, para, digamos, todos, padres, madres, educadores y niños. Es muy grave esta situación. Y para, digamos, dar respuesta, vos tenés que empezar a planificar para generar las condiciones para el retorno a clase. Es como que la coyuntura en muchos lo sobrepasó. Dieron una respuesta puntual a la cuestión sanitaria, pero no miraron la integralidad de lo que son las distintas políticas públicas a las cuales hay que atender. Y la educación es central. Si, digamos, Guillermo habla de la centralidad que tiene salud y economía, agreguemos la educación, porque, digamos, ha sido un año en que no han podido asistir de manera presencial. Se ha sostenido desde la virtualidad con mucha dificultad, y así todo hay que ver en qué condiciones terminaron
los estudiantes y las estudiantes el ciclo escolar, digo. ¿De qué? ¿Cuánto se ha podido hacer una adaptación de lo que se espera, de lo que hay que privilegiar en el proceso educativo en las condiciones en que tuvimos este año? Sí, verdaderamente, a mí me parece que hay otro punto de contacto, aparte de lo que puedan ser los negocios comunes, los acuerdos políticos y demás, hay otro punto en el que se parecen el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, y es que toman sus decisiones mirando, llamémosle, la tapa de los diarios. Y desde el O sea, escritorio. desde ya, y mirando cómo va a repercutir en los medios. Y eso, bueno, esa es la peor manera, porque entonces vos, en vez de ser vos con tu compromiso y tu voluntad que generás las noticias que se deban publicar, vos actúas reactivamente para que los medios te traten bien. Cosa que ni siquiera el presidente consigue, ¿no? Ni siquiera consigue, porque la verdad es que... Pero Rodríguez Larreta sí, Rodríguez Larreta está tan protegido, como estuvo Macri siempre, tan protegido por los medios que, bueno, que es impresionante. Pero para ir al fondo de las cosas, yo pienso que nosotros tenemos una gran oportunidad, como te decía hace un rato. Es un desafío, es una tarea, sin duda la presencia creciente de Guillermo, sus certeros diagnósticos, esa recorrida que hace todos los lunes en BAE, señalando los temas de la economía, que va marcando cómo es posible una respuesta, es posible hacer algo diferente. No es que estamos condenados a tener que, no, porque la pandemia y todo, no es cierto. No es cierto, la pandemia tiene una parte de responsabilidad en los problemas. En la herencia de Macri tiene una parte de responsabilidad en los problemas. Pero si frente a los problemas que vos tenés, cuando te propones ser gobierno y ganas el ser gobierno, te escudás en los problemas para no resolverlo, ¿qué es lo que está pasando ahí? No sos peronista, no tenés la vocación con tu pueblo, no mereces estar en ese lugar no era para vos, te lo ganaste en una lotería que fue muy mala para el pueblo argentino, te colocaron ahí, ese no te lo ganaste, no estabas ni para jefe de gabinete y quedaste de presidente. Bueno, así estamos y frente a eso creo que nosotros tenemos esa responsabilidad de que los peronistas de la ciudad de Buenos Aires y tanta gente joven que se ha ido esperanzando con... Fíjate vos cómo se juntó votos en las PASO el año pasado, que fue así como explosivo, porque estaba todo el mundo harto de Macri, harto de Macri. Y todo ese esfuerzo lo fue despilfarrando el gobierno con sus idas, sus venidas, con su Juan Domingo, perdón, como dice Capusotto, ¿has visto? Vuelta para atrás, voy, no se sabe, no tengo plan, no quiero. Y así estamos y por eso es que nosotros pienso que tenemos una oportunidad y una gran responsabilidad. Y estamos trabajando, estamos constituyendo equipo, hay muchas ganas y por supuesto, como las leyes de la física ya lo han explicado, toda la presencia importante de Guillermo genera también mucha reacción. Así que ladran Sancho, creo que estamos cabalgando y con mucha esperanza y con mucho compromiso. Así que gracias, Adri, por este encuentro. Gracias, Pimpi, magnífico. Y después, cuando cerremos el programa, voy a decir en qué lugar van a ser las mesas y en qué horario y dónde se pueden enterar de las mesas que vamos poniendo. Vamos con todo en la ciudad de Buenos Aires, Pimpi, con principios y valores. Buenísimo. Por nuestra conducción en la ciudad. Gracias a vos, Pimpi. A vos. Beatriz Paglieri, en su recorrido a través de las políticas aplicadas durante la década ganada en defensa del modelo, se va a detener en la empresa de energía Argentina Sociedad Anónima, conocida como ENARSA. Hablará sobre su surgimiento, sus protagonistas, incluso también sobre las operaciones de prensa. Escuchémosla. Hoy, 22 de enero del 2021,
Otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno. Iniciaremos el análisis puntual con relación a las políticas aplicadas en defensa del modelo. ENARSA, Energía Argentina Sociedad Anónima, fue creada el 29 de diciembre de 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Dice Moreno en su libro: cuando asumimos el gobierno teníamos muy claro que la energía era un tema clave para la recuperación del país. Combustible para el funcionamiento de nuestras máquinas, para el transporte de nuestras mercaderías, en cantidad y a precio adecuado, para desarrollar nuestras industrias, recuperar puestos de trabajo y superar viejos y recurrentes problemas. Las empresas estatales que actuaban en el mercado energético habían sido privatizadas y o concesionadas en la década de los 90. Las empresas privadas más relevantes eran controladas por Petrobras, ESSO y Shell. Con cruces de acusaciones entre el gobierno y las empresas inició una pulseada cuyo resultado sería la retención de combustible por parte de las petroleras como arma de presión sobre el presidente. Pero el presidente era Néstor Kirchner. Los medios de prensa vaticinaban una crisis energética por escasez de suministro. Y como el presidente era Néstor Kirchner, tomó decisiones. Decidió importar combustible de Venezuela a cambio de cifras similares de exportaciones. Es decir, compensando las IMPO de combustible con EXPO fundamentalmente de alimentos, es decir, con recursos, con divisas genuinas, preservando el superávit del sector externo. Sin duda no faltó el ataque mediático diciendo que el gasoil y el fuel oil venezolano no cumplían con especificaciones técnicas que no tenían que ver con la realidad. Durante el último cuatrimestre de 2003, sí, en el primer año del gobierno de Néstor Kirchner, la pulseada se agudizó, lo que determinó un punto de inflexión para la gestación de ENARSA. Ya como lo dijimos el viernes pasado, enfatizaremos sobre el trasfondo menos conocido de la toma de decisiones. Con ENARSA, el gobierno convocó a un grupo de empresarios argentinos, lo que dio lugar a que se manifestaran a través de una carta de intención. La carta fue redactada en la Secretaría de Comunicaciones, cuya máxima autoridad era Guillermo Moreno. A los pocos días se normalizó el suministro de combustible. Diríamos que no fue magia, fue acción, fue conducción. El presidente Kirchner mostró la primera señal al sector que expresaba la intención del gobierno de que el Estado y los privados argentinos mancomunados competirían en el negocio petrolero. Así lo manifestó el 11 de mayo de 2004 en el discurso del acto de presentación del Plan Energético Nacional. La iniciativa tuvo un objeto político, de modo que el gobierno abrió un espacio para negociar dentro del oligopolio que dominaba el sector luego de la privatización de YPF. ENARSA se constituyó un año más tarde, solo con capitales del Estado. Para ello contó con el asesoramiento de PDVSA, Petróleos de Venezuela. Moreno cuenta que el día de la firma de ese convenio había una huelga petrolera en Venezuela y que para redactar el convenio entre ambos países debieron hacerlo en la computadora personal del presidente de PDVSA. Mientras Moreno le redactaba y se le daba forma al escrito, notó que Alí Rodríguez Araque, el comandante Alí, presidente de PDVSA, miraba con ganas la corbata que llevaba puesta Moreno, con varias estampas de Evita. Y nos cuenta Moreno que en cuanto tuvo la autorización de su superior, de debido, el ministro, se firmó el convenio marco y al terminar la reunión le regaló la deseada corbata. El resto del plan de negocios continuó en Buenos Aires, con asesores venezolanos. Se trabajó desde la Secretaría de Comunicaciones en forma reservada, es decir, el plan estratégico de la empresa Energía Argentina nació y fue gestado en la Secretaría de Comunicaciones. Por ello y por tantas otras gestas, Moreno fue un protagonista fundamental de la década ganada, en la construcción del modelo peronista. Gesta que estuvo enmarcada en una anécdota hermosa de Moreno con el comandante Chávez, en una cena privada en Caracas.
Moreno le regaló la colección completa de los libros de Eva Perón, colección que había comprado Marta Cascales, quien además de estar en estos detalles, iniciado el proceso, elaboró los estatutos de la nueva compañía, junto con la doctora Minichelli, con Lali, la compañera de Julio Devido. Las metas de la compañía incluyeron 4 principales áreas de operaciones: exploración, desarrollo y producción de las reservas de petróleo y gas, comercialización y transporte de los productos derivados de petróleo y gas, distribución, servicios de perforación. Es decir, que cubría los objetivos planteados del vector energético para construir la competitividad de nuestro país desde un modelo industrialista, un modelo peronista. Dijo el diario La Nación: Guillermo Moreno saltó a la fama como secretario de Comercio Interior del kirchnerismo. La Secretaría de Comunicaciones, porque desde antes de recalar en esa silla cuando dirigía la Secretaría de Comunicaciones, ya tenía una capacidad inventiva y una influencia sobre el entonces presidente Néstor Kirchner que sobrepasaba el ámbito de injerencia que se desprendía de su cargo. De su creatividad, dice La Nación, surgió la creación de NARSA, la empresa de energía que nació a fines de 2004 para convertirse en una firma testigo del Estado en el estratégico rubro energético. Lo dice el diario La Nación en el 2017. También la política online en noviembre del 2007, y para poner en contexto, ya Cristina era presidenta electa y había definido que el ministro de Economía sería Martín Lustó. El jefe de gabinete estaba confirmado para continuar en ese mismo cargo. Y de Moreno decían: los rumores que ubican a Moreno en la titularidad de NARSA surgieron hace días y hasta aquí no fueron descartados en absoluto, con lo cual dejarían al polémico funcionario cerca del gobierno con un cargo oficial, pero lejos de la mesa que determina movimientos críticos. Por ello es muy bueno construir memoria. Moreno continuó siendo el secretario de Comercio Interior y la verdad histórica frente a las operaciones de prensa nos marcan el camino. Como siempre, afirmaremos que esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria con el fin de socializar el conocimiento con una visión peronista. Haremos memoria con quienes forjaron esa etapa peronista de la historia argentina, que hoy nos comprometemos a recuperar. Pablo Chaliú, en su columna de hoy, analiza la ayuda extraordinaria a familias y pymes que realizó el Gobierno Nacional con motivo de la pandemia. Pablo analiza sus costos y realiza propuestas alternativas mucho menos costosas, valga la redundancia. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz. Los saludo igual a todos aquellos que nos están escuchando. Hoy, Guillermo, me gustaría volver sobre algo que ya estuve hablando el programa pasado. El costo que significó para el país la ayuda extraordinaria que dio el gobierno a pymes y familias. No es que esté mal que se ayude, pero sí lo que está mal es decir que no tuvimos un costo. Y sí está mal decir que no teníamos alternativa. Tuvimos un costo muy grande y había alternativas para no tenerlo. En realidad, el costo es un endeudamiento superior al 1,5 billones de pesos, que es lo que tuvo que endeudarse el Banco Central para poder dar auxilio a la tesorería para estos fines. ¿Y por qué se endeudó el Banco Central? Ya lo dijimos, lo volvemos a decir, porque la emisión pura puesta en el mercado sin contraprestación no se hubiera llevado a la hiperinflación. Entonces el Banco Central se endeudó con el sistema financiero, absorbió esa emisión colocando deuda propia. Y de ahí el costo anual. Porque cuando hablamos del costo, el programa pasado,
lo que nos estábamos refiriendo es el costo de mantener esa deuda. Quiere decir que el año que viene, o este año, lo vamos a tener el mismo costo incrementado por las ayudas que se le ocurra hacer al gobierno por este mismo sistema. Ahora, había alternativa, esa es la verdadera situación, o sea, hay un costo, y un costo realmente extraordinario. Pero había alternativas, sí, había, nosotros lo planteamos en algunas oportunidades. Déjenme hacer un repaso. La solución no es ni mayores impuestos, que impuestos tiene que haber para poder corregir el déficit, ya lo ha dicho Guillermo, lo hemos sostenido nosotros, con el tema de las retenciones, pero la solución plena viene por la recuperación económica, por una fuerte recuperación económica. Esa fuerte recuperación económica es la que le puede dar al gobierno los recursos necesarios para hacer frente a sus gastos. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo se logra esa fuerte recuperación económica? Lo primero, la recuperación o normalización de las actividades económicas tiene que ser mucho más rápida, mucho más franca. De nuevo, ¿cómo se logra esto? Miren, así como el presidente llamó a un consejo de especialistas, infectólogos, por el tema de la pandemia, tendría que haberse llamado, y ahora debe llamarse, a un conjunto de especialistas, economistas, empresarios de los diferentes sectores económicos, para que ellos digan bajo qué estrictos protocolos se puede normalizar rápidamente la actividad en cada uno de sus sectores. Créanme, esto se puede hacer y créanme, existe la posibilidad de normalizar mucho más rápidamente la actividad económica de lo que está ocurriendo hoy. Pero esto no es el total de las medidas, ni mucho menos. Necesitamos un tipo de cambio competitivo, creíble. Ustedes me dirán, bueno, si esto es un tipo de cambio mayor, esto va a tener repercusión sobre los precios. Pero ahí está algo que los peronistas hemos luchado mucho para que se logre, que es el acuerdo social. Un acuerdo social que no es de precios y salarios, es un acuerdo de ingresos y de productividad y de recuperación económica. Ahora, usted dice, ¿eso qué importancia tiene? Y tiene una importancia crucial. Si hay un aumento de costos, está compensado para los empresarios por el fuerte aumento de la actividad que surja del acuerdo social. Entonces usted dice, bueno, yo tengo un aumento en el costo unitario. Sí, muy bien, puede tenerlo, pero usted lo compensa porque vende, por ejemplo, un 50% más. Y eso es lo que le asegura el conjunto de políticas que se pueden pactar en un acuerdo social. Usted puede llegar a decir, muy bien, supongamos que se da ese aumento importante en la actividad económica por una normalización mucho más rápida y una recuperación pactada en el acuerdo social. Y las importaciones, bueno, esa es la propuesta de declarar la emergencia en el sector externo. Solo se puede importar lo que surja de necesidad del acuerdo social. Y ahí se puede hacer una mesa también, tranquilamente, entre los empresarios y el gobierno para decidir cuáles son las importaciones necesarias. Pero también hay otro tema, que es que ese aumento o que ese tipo de cambio competitivo va a ser un fuerte aliciente para las exportaciones de todos los sectores. Como podemos llegar a decir, siguen las medidas. Pero miren, creo que les he señalado algunas que están en el núcleo de por qué hay una alternativa a lo que está haciendo el gobierno y por qué esa alternativa no tiene el extraordinario costo que está teniendo lo que está haciendo actualmente el gobierno. Existe la alternativa, y la alternativa es el conjunto de políticas, ese plan económico integral que vaya hacia los equilibrios macroeconómicos simultáneos, lo que se llaman los superávit gemelos, y esa recuperación económica para poner en marcha el país.
Última reflexión, no nos dejemos aplastar, no dejemos que se diga no se puede hacer nada, no nos dejemos aplastar, sí se puede hacer, están los planes, reclamemos por esos planes. Realmente el país necesita una cosa distinta y necesita que esa cosa distinta nos encolumne a todos atrás de una verdadera recuperación. En el cierre, Guillermo Moreno continúa reflexionando sobre Alberto Fernández y sobre su posibilidad de cambio, y en ese contexto va a analizar la situación económica para finalmente realizar propuestas a puro peronismo, a pura comunidad organizada. Y dijimos en la intervención anterior, y hay posibilidades de que Alberto Fernández cambie su manera de pensar, y dije, mire, me parece que no. Él se autopercibe exitoso. Por eso escribió esas 20 verdades albertianas, donde la primera es, resolvimos el hambre en la Argentina, a pesar que destruyó la economía. Pero como entonces el hambre devenía de que faltaba entregar una tarjeta, como él mismo mencionó, no, está claro que el hambre no es falta de plata, mucho menos de una tarjeta, es falta de los alimentos necesarios para que esas familias que hoy no comen, coman. Pero como si producimos menos alimentos, entonces si había hambre cuando llegó Macri y ahora bajo Alberto Fernández todavía la industria produjo menos alimentos, ¿cómo es que? Bueno, no, está claro que el presidente está equivocado. Solamente en eso, no. Está equivocado especialmente en la política económica. No hay una sola decisión que haya sido tomada por el gobierno que haya servido a los sectores populares. Pero ¿cómo? El IEF, el ATP, el esfuerzo que dicen que hizo el Estado. Mire, eso fue solo imprimir plata. Imagínense que eso va a ser hacer buena economía. Es absolutamente ridículo. Por el otro lado, se deterioró la producción y también se deterioró enormemente la inversión. En el año 2021, la dotación de capital que tiene la Argentina, cuando uno cuente la cantidad de máquinas y de recursos para producir, son menores que cuando empezó el 2020. ¿Y qué pasó con todo eso? Y se destruyó y no se repuso. Se destruyó y no se repuso. Y entonces la Argentina no solo se achicó en el flujo que tiene que ver con la cantidad de productos que salen de las máquinas y de sus tierras y de sus recursos naturales, etcétera, etcétera, sino que se achicaron esos recursos que había para hacer producción. O sea, la relación stock-flujo, flujo sería la producción y stock sería el capital que permite esa producción, es menor. Y entonces estamos ante una situación inédita. Nunca pasó que la Argentina solamente invirtiera el 10-11% de su PBI, porque por lo menos necesita un 15-16% para reponer lo que en el periodo anterior se destruyó para hacer la producción. Se gasta, se destruye, queda obsoleto, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces hay un 15-16% del PBI que se necesita para reponer el stock de capital que precisa la producción, que es la armoniosa conjunción dada una tecnología determinada, como decimos los peronistas, la tecnología conveniente, entre el capital, el trabajo y los recursos naturales, fundamentalmente la tierra, a través de las empresas.
a través del sector privado, a través de los empresarios, que son los que convocan a organizar la producción a los trabajadores. De ahí la mancomunión entre los dirigentes sindicales, expresión de los trabajadores organizados, y los empresarios. Y eso conforman el sector privado, defendido por siempre por el peronismo. Y esa armonía entre el capital y el trabajo es la que tiene que procurar el Estado. Pero esa armonía implica la correcta administración de los recursos, tendiendo al crecimiento de la economía, no al decrecimiento. Esto significa que periodo a periodo haya más capital y por lo tanto más posibilidades de producir. Y que esa producción justamente distribuida genere un pueblo feliz. Ese es el ABC de la economía peronista, todo al revés de lo que hizo Alberto Fernández y que lamentablemente va a seguir haciendo. Y entonces, como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Y se va a terminar imponiendo, y sí, se va a terminar imponiendo desde los propios hechos económicos o de los hechos políticos el día de las elecciones, tal cual se le impuso a Macri en aquel agosto, donde no quería dar los resultados electorales el día de las PASO, porque eran unos resultados que no los podía creer. Bueno, lo mismo va a acontecer aquí. La realidad se va a terminar imponiendo. Y entonces los peronistas nos tenemos que organizar. Nos vamos a organizar para dar una sorpresa en estas elecciones. Y esto es lo que estamos haciendo, Por eso nos estamos organizando con principios y valores, en principios y valores. Esta herramienta electoral del Movimiento Nacional Justicialista. Itia, nos vemos la próxima. Guillermo, los estuve escuchando atentamente. Qué cosa, ¿eh? Beatriz en su columna nos recuerda las políticas peronistas de los gobiernos de Néstor y de Cristina. Y uno puede observar que el contrapunto del modelo de la década ganada con el presente es tremendo. Con este presente que nos toca transitar, que ustedes también explican en sus análisis y complementan con propuestas como debe ser. Pimpi habló de la ciudad de Buenos Aires y de las actividades que están llevando a cabo para dar a conocer y adherir al partido Principios y Valores. Les recuerdo las actividades que vamos a realizar mañana sábado. El partido pondrá mesas de 10 a 1 de la mañana en Lisandro de la Torre y Alberdi, en el Parque Centenario junto al mástil, en Mariano Acosta y Corrales frente a la parroquia. De 2 a 4 de la tarde vamos a poner mesa en Carlos Calvo y Lima, y de 4 a 7 de la tarde, como todos los sábados, la mesa estará en Parque Lezama. Los compañeros y las compañeras se pueden acercar para adherir al partido, por supuesto, y también conversar con los compañeros y compañeras que estarán en las mesas. Bueno, ya hemos llegado al cierre de un programa más, del segundo programa del año. Como siempre, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput y a nuestro compañero productor aquí presente, Fernando Mulgaray. Hasta el próximo viernes. Cuídense y buen fin de semana.